podría salir mal? Era lo que decía el anuncio del periódico en el que solicitaban un guardia nocturno para Freddy Fazbear's Pizza. La paga no era la gran cosa, pero para alguien que ha tenido algunos roces con la ley podría ser la oportunidad de tomar un nuevo rumbo y cambiar de vida. Pero a veces las cosas no salen como uno lo desea, a veces suceden cosas que te hacen pensar que Dios o el karma o alguna otra cosa así, realmente existen. ¿Qué podría salir mal? A lo largo de mi vida esa pregunta siempre ha activado una alarma en mi cerebro que me hace dudar. Algunas de las amistades que he tenido, siempre que me decían eso, acabábamos metidos en algún lío. ¿Esos eran buenos tiempos? Me pregunto qué estarán haciendo ahora los muchachos, seguro siguen en el mismo negocio. Pero a pesar de todos los problemas tras un trabajo siempre recibíamos una buena cantidad de efectivo. A veces me pregunto si dejar esa vida fue un error, ahora debo continuar con un empleo sin futuro, aunque un trabajo como vigilante nocturno suena como algo fácil, son solo 6 horas, probablemente pueda dormir una siesta. Además es una pizzería, tal vez no les importe que me sirva un bocadillo mientras estoy en mi turno. ¿Qué podría salir mal? Eso fue lo que me pregunté a mí mismo después de llamar al número de la pizzería y hablar con el propietario sobre el empleo. Era el primer aspirante que lo solicitaba a pesar de que el aviso tenía algunos días de haber sido publicado. Con algo de duda le pregunté al propietario si había algún motivo para que las personas mostraran esa falta de interés ante un lugar tan interesante y lleno de vida. La respuesta que recibí fue, solamente se trata de algunos rumores. Yo acababa de llegar a la ciudad y tenía poco dinero, así que en cuanto el propietario me ofreció empezar de inmediato yo acepté sin dudarlo. Antes de colgar, mi nuevo jefe me dijo, excelente, empiezas el lunes. Durante todo el fin de semana tuve la sensación de que obtener ese empleo fue demasiado fácil. ¿Será que realmente hay algún problema con ese lugar? El domingo busqué información sobre el restaurante y no tardé en encontrar algo en algunos blogs. ¿Fazbear Family Diner está embrujado? El lugar en el que actualmente se ubica Freddy Fazbear Pizza fue cerrado después de que algunos clientes se quejaran del extraño comportamiento de los animatrónicos. Los empleados también llegaron a mencionar que estos podrían estar funcionando mal, pero nunca entraron en detalles. La gerencia del restaurante no dio una explicación oficial, simplemente cerraron permanentemente el lugar hasta que Fazbear Entertainment adquirió el establecimiento y lo puso en marcha. Quienes han tenido el valor de acercarse durante la noche a este lugar han sido testigos de cómo unas extrañas sombras rondan libremente. Hasta el momento no se ha sabido de alguien lo suficientemente valiente para entrar ahí. Por su parte, los dueños y los empleados del restaurante se niegan a admitir que algo extraño esté pasando dentro de los muros de este enigmático establecimiento. Me pareció gracioso, la gente no se acercaba a solicitar este empleo porque tenían miedo de una leyenda urbana. Bueno, mejor para mí, entre menos complicado fuera el proceso de reclutamiento, más fácil sería pasar desapercibido. Me di una vuelta en mi auto para saber dónde se ubica el lugar y evitar perderme al día siguiente. Cuando llegué me encontré con un estacionamiento amplio por el que casi no pasaba gente, me bajé del auto para dar un vistazo a la pizzería y alcancé a ver lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. Un detalle que me pareció bastante peculiar fue que un oso le servía pastel a los niños. Los disfraces que tienen que usar algunos para ganarse la vida. Noche 1. Por fin llegó el lunes y no podía evitar preguntarme qué tipo de actividades tendría que realizar como guardia de seguridad. Esta no sería la primera vez que debo hacer guardia durante la noche, pero sí sería bajo condiciones muy distintas a las que estoy acostumbrado. Estar solo durante 6 horas debe alterarte los nervios un poco, y aún más si conoces el inusual pasado de este restaurante. Pero a pesar de todo esto debía concentrarme en hacer un buen trabajo. Haría lo que fuera necesario para cumplir con mis objetivos y todo comenzaba con este empleo. Llegué al lugar 15 minutos antes de las 12, toqué la puerta trasera del lugar y un hombre de alrededor de 40 años abrió de inmediato. ¿Por qué tardaste tanto? Esperaba que llegaras antes, tengo que explicarte algunas cosas antes de irme, me dijo ese hombre, quien yo pensaba que era mi jefe. Se veía bastante nervioso, casi como si quisiera salir corriendo del lugar.
¿Qué esperas? Sígueme, no hay tiempo, me dijo. Me mostró a grandes rasgos dónde se encontraba cada cosa dentro del establecimiento y al llegar a la oficina me dijo: no salgas de aquí en toda la noche, ¿entendido? Esa es la principal regla en este trabajo. No importa lo que escuches, veas o sientas, deberás permanecer aquí en todo momento. Eso fue lo último que me dijo. No creo que haga falta decir que esas palabras me hicieron reconsiderar el aceptar este empleo. Después de todo aún no eran las 12, aún podía retractarme, pero cuando estuve a punto de decirle una palabra, mi jefe se dirigió a paso apresurado hacia la salida. Miré mi reloj y faltaban un par de minutos para las 12. Comencé a sentir la duda rondando mi cabeza, haciéndome pensar si es que acaso yo también debía salir corriendo de aquel lugar. ¿Sería posible que todo lo que se cuenta de ese lugar sea verdad? Carajo, ¿qué estaba pensando? No era el momento para dejarme llevar por los absurdos temores colectivos de esa comunidad. Esos 2 minutos se me hicieron demasiado largos y al momento que el reloj marcó las 12 el sonido del timbre de un teléfono me pegó un susto de muerte. Ese sonido era lo último que esperaría oír a esas horas. Al lado del teléfono había una máquina contestadora con un botón rojo parpadeando, lo presioné sin detenerme a pensar en que podría haber grabado, incluso podría ser el caso de que el mensaje no estuviera dirigido a mí. Pero, ¿qué diablos? Tenía que entretenerme en algo hasta que dieran las 6 AM. Curiosamente el mensaje sí era para mí, se trataba de mi mentor, él me dejó un mensaje con una guía básica para poder realizar mi trabajo sin problema alguno. Hola y bienvenido a tu nuevo trabajo de verano en el nuevo y mejorado Freddy Fazbear's Pizza. Estoy aquí para hablarte de algunas de las cosas que puedes esperar ver durante tu primera semana aquí. Ahora, quiero que te olvides de todo lo que puedas haber oído acerca de la ubicación anterior. Algunas personas todavía tienen una impresión un tanto negativa de la empresa. Ese viejo restaurante fue dejado pudrir durante bastante tiempo, pero quiero asegurarte que Fazbear Entertainment está comprometida con la diversión familiar y, sobre todo, con la seguridad. Ellos han gastado una pequeña fortuna en estos nuevos animatrónicos, reconocimiento facial, movilidad avanzada, ellos incluso les permiten a caminar libremente durante el día. ¿No es eso fantástico? ¿Fantástico? Que un oso robótico con la mirada perdida se te acerque no me parece fantástico, me parece escalofriante. Comenzaba a sospechar por qué nadie quería este trabajo. Pero lo más importante, todos están enlazados a algún tipo de base de datos criminal, para que puedan detectar a un depredador a una milla de distancia. Diablos, nosotros deberíamos de estarles pagando a ellos por cuidarte a ti. Ahora que ya te hablé de eso, ningún nuevo sistema aparece sin sus fallas. Eres el segundo guardia que trabaja en ese lugar. El primer chico terminó su primera semana, pero se quejó de las condiciones y lo cambiamos al turno de día. ¿Qué suerte tienes? No. Él principalmente expresó su preocupación de que ciertos personajes parecían moverse en la noche, e incluso trataron de entrar en su oficina. Eso debería ser imposible. Ese restaurante debe ser el lugar más seguro en la Tierra. ¿Suerte? ¿Es en serio? Me había sentido intranquilo desde que entré a este lugar y encima de eso me hablan de animatrónicos que se mueven por cuenta propia durante la noche. Así que, mientras que nuestros ingenieros en realidad no tienen una explicación para esto, la teoría con que trabajan es que a los robots nunca se les dio un modo nocturno adecuado. Así que cuando todo está tranquilo, ellos creen que están en la habitación equivocada, por lo que luego se van a tratar de encontrar dónde está la gente, y en este caso, ese lugar es tu oficina. Así que nuestra solución temporal es la siguiente. Hay una caja de música cerca del mostrador de premios, y ha sido manipulada para poder darle cuerda de forma remota. Así que, de vez en cuando dale cuerda durante unos segundos. Eso solo afecta a uno de ellos. En cuanto al resto, tenemos una solución aún más fácil. Verás, puede haber un pequeño problema en el sistema, algo acerca de que los robots te ven como un endoesqueleto sin su traje, y que quieran meterte en uno, por lo que, te hemos dado una cabeza vacía de Freddy Fazbear. Problema resuelto. Puedes ponértela en cualquier momento.
Eventualmente cualquier cosa que esté rondando en tu oficina se irá. ¿Pequeño problema? Claro. Lo que realmente me gustaría saber es cómo saben lo que harían los animatrónicos en caso de atraparte. Tú debes haber notado que no hay puertas que puedas cerrar. Pero, tienes una luz. Y a pesar de que a tu linterna se le puede acabar la energía, al edificio no. Así que, no te preocupes por un apagón. Creo que eso es todo. Debes ser de oro. Revisa las luces, ponte la cabeza de Freddy si es necesario, mantén la caja de música con cuerda, es pan comido. Ten una buena noche, y hablo contigo mañana. No lograba comprender de qué se trataba todo eso, sonaba demasiado descabellado. ¿Robots que caminan solos durante la noche? Tenía que tratarse de un mal chiste. Me paré del escritorio y me acerqué a la entrada de la oficina, pero a cada paso que daba lograba distinguir cada vez más una silueta a la distancia. Pero no parecía ser de una persona. Corrí al escritorio y encendí la lámpara que apuntaba hacia esta sombra, pero no había nada. Tuvo que haber sido mi imaginación, al parecer me estaba dejando llevar por lo que me dijo mi mentor. Comencé a revisar las cámaras y todo parecía en orden, pude ver a los animatrónicos en el escenario, en el área de partes y servicios se encontraban unos animatrónicos viejos y en mal estado, pero de todos el que me pareció más extraño era el que estaba en la ensenada de los niños, estaba completamente destrozado y aún así no había sido movido junto a los otros animatrónicos viejos. Pasaron un par de horas sin que ocurriera algo relevante y mientras revisaba las cámaras por enésima vez me di cuenta de que ya era tiempo de darle cuerda a la caja de música. Yo en realidad no entendía la importancia de hacer esto, pero así es como funcionan las cosas aquí y yo no soy quien para quejarme. Debo admitir que por alguna razón el sonido que se escuchaba en la ensenada de los niños me parecía inquietante. Era similar al que hacen los radios que utiliza la policía, y yo no podía hacer otra cosa más que imaginarme de qué podría tratarse. El aburrimiento es algo malo, te hace cuestionarte sobre el mundo y todo lo que te rodea, por ejemplo los conductos de ventilación a los costados de la oficina, me preguntaba para qué servían y por qué tenían un interruptor de luz. ¿Qué más daba? La noche había sido un paseo por el parque. En ese momento estaba seguro de que mi mentor solo estaba jugándome una broma, la clásica novatada y yo caí, debí haberlo visto venir. O al menos eso creí por alrededor de 20 minutos. Mientras volvía a revisar las cámaras, me encontré con que la del escenario solo mostraba estática. No tenía idea de qué debía hacer, podría tratarse de algún cable suelto. Pensé en salir a revisarla, pero recordé la advertencia que me dio mi jefe. ¿Podría ser una broma o haberlo dicho en serio? Me quedé dudando y volví a revisar las cámaras. Cuando cambié al escenario me encontré con que la señal se había restablecido. Pero el conejo ya no estaba en su lugar. Mis ojos estaban completamente abiertos al igual que mi boca, no podía creer lo que veía, no sabía cómo reaccionar ante esto, me quedé casi por completo en un estado de parálisis. Lo que me sacó de ese estado fue un sonido extraño que se comenzó a oír constantemente a un volumen muy bajo. Comencé a revisar todas las cámaras tratando de localizar al conejo. Lo encontré en un salón de fiestas. Pero fue algo sumamente extraño. Él estaba viendo directamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaba observándolo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía creerlo, no era una jodida broma, en verdad había un animatrónico recorriendo la pizzería en busca de personas y yo estaba solo con esa cosa. Traté de tranquilizarme, esas cosas no podrían hacerme daño si seguía los consejos de mi mentor. Comencé por revisar una vez más las cámaras. El conejo seguía en el mismo lugar, el resto de los salones seguían sin cambios aparentes, todo se veía normal hasta que llegué al escenario. El pollo se había ido. Mis manos temblaban mientras cambiaba frenéticamente de cámaras tratando de localizarlo, pero no pude verlo en ninguna. Mi respiración se agitó al momento en que traté de alcanzar el interruptor que enciende la luz ubicada afuera de la oficina.
Mis manos temblaban sin control mientras mis ojos se posaban en el pasillo ubicado fuera de mi oficina y la figura que se encontraba ahí. Se trataba del pollo. Si esto no fuera suficientemente malo, se comenzaron a escuchar sonidos de golpes que provenían de los conductos de ventilación. Apagué la luz del pasillo y encendí la del conducto derecho, y vi al conejo. Él también estaba mirándome. Sin pensarlo, solté el interruptor y me puse la máscara de Freddy. Las luces comenzaron a parpadear mientras veía cómo el conejo pasaba frente a mí sin quitarme la vista de encima. La luz se fue por un segundo y cuando volvió, el conejo se había ido. Preocupado encendí la luz del pasillo y me encontré con que el pollo seguía ahí. Justo al momento de verlo recordé que debía darle cuerda a la caja de música. Solté el interruptor y revisé las cámaras buscando el lugar donde se encontraba. Al encontrarlo comencé a darle algo de cuerda sin perder tiempo, pero aún con la duda de por qué era tan importante hacer esto. Al terminar, encendí la luz que apunta hacia la enorme caja de regalo al fondo al lado del mostrador de premios. La caja estaba abierta y de ella salía una especie de marioneta. No tenía idea de que hubiera algo así en ese lugar. Debe ser el animatrónico del que me habló mi mentor, el único que se mantiene bajo control gracias a la caja de música. Dejé de lado las cámaras para revisar el pasillo, tenía que asegurarme de que el pollo se había ido, y en efecto ya no estaba, pero en su lugar pude ver al oso. Apagué la luz y me puse la máscara. Si funcionó con el conejo, tal vez funcionaría con el oso. La usé por unos minutos y me la quité para poder encender la luz, pero él seguía ahí en el pasillo con la mirada fija en mi dirección. Repetí el mismo procedimiento un par de veces más, pero el oso seguía ahí. Tenía que darle cuerda a la caja de música una vez más, así que dejé de lado al oso por un minuto. Después de darle cuerda a la caja, volví a encender la luz del pasillo para encontrarme con que el oso estaba aún más cerca. Ahora estaba justo en la entrada de la oficina. Yo me sentía muy nervioso, apagaba y encendía la luz con la esperanza de ya no encontrar al oso. Unos pocos minutos después escuché una vez más los golpes en el conducto de ventilación. El conejo había vuelto. No tenía opción, sin un lugar en el cual esconderme o a dónde huir. Me puse la máscara y me preparé para lo peor. Cuando el conejo se fue, me apresuré a encender la luz del pasillo. Y el oso por fin se había ido. Solté un suspiro de alivio, faltaban pocos minutos para las 6. Revisé las cámaras y vi que el oso estaba en el escenario, el pollo y el conejo estaban en los salones de fiestas. Seguí revisando cámara por cámara y cuando volví al escenario pude ver al oso y al pollo. Fue en ese momento que volví a escuchar golpes en la ventilación, de nuevo ese conejo. Me puse la máscara y esperé a que se fuera. Revisé las cámaras y los 3 animatrónicos habían vuelto al escenario. Por fin dieron las 6 AM. Yo me sentía aliviado, esa fue la noche más larga de mi vida. Por lo menos hasta ese día. A lo lejos comencé a oír el sonido de pasos y vi como una silueta apenas distinguible se acercaba por el pasillo. En ese momento pensé que mi mente me hacía ver cosas, pero no era posible, los medicamentos deberían de mantenerme controlado. No supe qué hacer, se suponía que esta locura debía terminar a las 6, entonces ¿qué se suponía que era eso que se acercaba? Cuando esa silueta entró en la oficina vi que se trataba de mi jefe. Él me dijo: buen trabajo, vine a buscarte a estas horas porque ayer olvidé dejarte las llaves del lugar, y lo más probable es que hoy en la noche no encuentres a nadie. Cuando me entregó las llaves pensé en negarme a recibirlas, pero este empleo era una gran oportunidad para mí. Con más necesidad que sentido común tomé las llaves y me fui a mi pequeño apartamento. Quería buscar más información sobre la pizzería, pero antes tomaría una siesta. La más larga de mi vida.
La vida a veces nos juega en contra y nos pone en situaciones en las que solo nos queda soportar lo que se nos viene encima. Después de todos los años que pasé en la universidad solo para acabar viviendo así, no podía imaginar cómo mi vida podría llegar a empeorar. Bueno. En realidad solo trataba de tranquilizarme a mí mismo, se me ocurrían muchas formas altamente probables de que me pasara algo terrible, pero no había mucho que pudiera hacer. Habían pasado un par de horas desde que llegué a casa y no había conseguido dormir. Bueno, al menos podría salir a comer algo, no sé por qué, pero sentí curiosidad por ver la pizzería funcionando durante el día. Así que volví para probar la comida, pensé en que podría preguntar si me darían un descuento por ser empleado, pero una vez que llegué al lugar recordé que ni siquiera tenía un gafete y además nadie me conocía a excepción del dueño, del cual desconocía su horario. Qué pérdida de tiempo, pensé en ir a otro lugar, pero alcancé a ver a los animatrónicos en movimiento conviviendo libremente con los niños, mientras que las cámaras registraban todo, o al menos eso creía. Recordé que durante la noche que pasé, monitoreando las cámaras, pude ver sus puntos ciegos. Además, en este horario y entre semana hay poco personal. No entendía cómo un lugar que presume de ser tan seguro puede tener tantas fallas. Mientras echaba un vistazo me encontré con algo que en verdad me pareció inquietante. El oso, que convivía tranquilamente con un grupo de niños, repentinamente levantó su cabeza y giró sus ojos hacia mí cuando me acerqué al salón de fiestas donde al parecer festejaban un cumpleaños. Me paralicé por unos segundos hasta que una empleada se acercó a mí y me preguntó si podía ayudarme en algo. Yo le dije que quería una pizza para llevar, ella me respondió que estaría lista en 30 minutos, que por favor disculpara la demora, pero había una fiesta y tenían poco personal. Le dije que se tomara su tiempo, que no tenía prisa y le pregunté si podía recorrer el lugar, ella no presentó ninguna objeción. Me pareció extraño que durante mi recorrido en ningún momento me encontré con el guardia, me preguntaba si es que en realidad había uno en este turno. Eso no me importó mucho, después de todo sin un guardia en el turno de día, mi vida podría llegar a ser un poco más sencilla. Mi pizza tardó más de lo que esperaba, pero pude hacer mucho en el tiempo que estuve esperando, no puedo creer lo diferente que es este lugar durante el día. Cuando estaba por salir del lugar, alcancé a oír a una mujer gritando el nombre de alguien, probablemente su hijo. No le di mayor importancia y me di prisa en volver a casa. Bueno. A mi apartamento, llamar a ese nido de ratas casa es un mal chiste. De algún modo la visita al restaurante me tranquilizó un poco, por un momento incluso llegué a pensar que tal vez yo había imaginado todo lo que pasó la noche anterior. Pero solo se trataba de un vago intento por tratar de conservar lo que me quedaba de cordura. De cualquier modo, yo necesitaba mantenerme en pie y continuar, debía algunos favores y no estaba en posición de negarme a retribuirlos. Tras una buena tarde de sueño, estaba listo para salir, pero tuve problemas con mi auto. No lograba hacer que encendiera. Yo no sabía nada de mecánica y el autobús ya no pasaba a esas horas. Después de varios intentos me di por vencido. Escuché una puerta que se abrió y uno de los vecinos se acercó. Me preguntó cuál era el problema y le expliqué todo lo que sucedió. Me respondió que solo se trataba de algo sencillo. Se ofreció a ayudarme y tardó alrededor de 10 minutos en reparar el auto. Encendió sin problemas, yo le agradecí y le pregunté cuánto le debía, por suerte para mí, él se negó a aceptar una compensación, le agradecí y salí deprisa al trabajo. Con ese contratiempo apenas lograría llegar a tiempo. Tal como lo dijo mi jefe, no logré ver ningún vehículo en el estacionamiento, eso significaba que el lugar estaba vacío. Faltaba un minuto para las 12, debía darme prisa. Entré al lugar y caminé rápidamente hacia la oficina, me sentía sumamente nervioso mientras recorría los pasillos del restaurante hasta que de pronto un sonido me paralizó e hizo que mi corazón palpitara sin control. Era la alarma de mi reloj, habían dado las 12. Avancé un par de pasos hasta que escuché una extraña risa, era bastante grave y lenta, sumamente tétrica.
No me atreví a girar la cabeza, estaba demasiado asustado. Corrí hacia la oficina e inmediatamente al entrar revisé las luces. No había nada. Revisé las cámaras, pero todos los animatrónicos se encontraban en sus respectivos lugares. Traté de tranquilizarme un poco, tenía que poner todo en orden, lo más probable era que se hubiese tratado de un truco de mi mente, tal vez no fue una risa sino algo que se cayó o se resbaló e hizo ese ruido. No sé por qué trataba de negarlo, yo estaba consciente de lo que había sucedido, había alguien. Algo detrás de mí, y fue eso lo que emitió esa risa. Tenía que concentrarme, tenía que continuar con mi trabajo o de lo contrario esa cosa. Lo que sea que haya sido, podría entrar a la oficina. Comencé a darle cuerda a la caja de música cuando algo llamó mi atención, una vocecilla como de niño dijo: «Hola». Espantado dejé de lado las cámaras y miré por todos lados dentro de la oficina. Yo estaba solo. Debido al agitado inicio de turno que tuve, me olvidé incluso de escuchar la grabación que mi mentor me dejó. Hola. ¿Ves? Te dije que tu primera noche no sería un problema. Tienes talento. Estoy seguro que ya has notado los modelos más antiguos ubicados en el cuarto de atrás, ¿cierto? Esos pertenecían a la ubicación anterior. Ahora solo los utilizamos para piezas. La idea al principio era repararlos, ellos incluso comenzaron a modernizar a algunos con la más nueva tecnología, pero eran tan feos y el olor. Por eso la empresa decidió ir en una dirección totalmente nueva y hacerlos súper amigables para los niños. Los más viejos no deberían ser capaces de moverse, pero si lo hacen, el truco de la cabeza de Freddy debería funcionar en ellos también, así que, como sea. ¿Cómo sea? ¿Qué carajos significaba eso? Me estaba diciendo que había más de esas cosas rondando por el restaurante y lo único que se le ocurrió decir fue como sea. Maldición. Me encantan esos viejos personajes. ¿Alguna vez viste a Foxy el pirata? Ese siempre estaba un poco nervioso. No estoy seguro de si el truco de la cabeza de Freddy funcionará en Foxy. Si por alguna razón se activa durante la noche y llegas a verlo de pie en el otro extremo del pasillo, simplemente enciende la luz hacia él de vez en cuando. Esos modelos antiguos siempre se desorientan con las luces brillantes. Esto podría ocasionar un reinicio del sistema, o algo así. Es posible que quieras intentar eso en cualquier sitio donde pudiera estar algo indeseable. Puede ser que esto los mantenga en su lugar durante unos segundos. Ese fallo podría haber sido llevado también a los modelos más nuevos. Esta información en verdad es útil, podría habérmelo dicho la noche anterior, este tipo es un idiota o solo quiere verme muerto. Una cosa más, no te olvides de la caja de música. Voy a ser honesto, nunca me gustó esa cosa. Títere. Eso siempre estaba pensando. Y puede ir a cualquier parte. No creo que una máscara de Freddy pueda engañarlo, así que solo no te olvides de la caja de música. De todos modos, estoy seguro de que no será un problema. Ten una buena noche, y hablo contigo mañana. Así que Foxy. Bueno, al menos ya sabía los nombres de quienes trataban de matarme, no es que eso fuera un consuelo, pero me permitió alejar mi mente del peligro en el que me encontraba, al menos por algunos minutos. Sentí curiosidad y revisé las cámaras para buscar a Foxy en la ensenada de los niños, pero no estaba ahí. Comencé a buscar en las otras cámaras, pero no apareció por ningún lado. Los sonidos de golpes provenientes de la ventilación llamaron mi atención y revisé los ductos, pero no había nadie. Hasta ahora ese sonido había sido una señal de alerta, yo estaba confundido, no tenía idea de por qué se escuchó eso. Encendí la luz del pasillo solo por precaución y pude ver a Foxy blanco. Era una visión inquietante, cualquiera se preguntaría cómo es capaz de moverse cuando ni siquiera está bien armado, parecía una especie de araña de metal en posición de ataque. Y el detalle más perturbador era esa segunda cabeza, o tal vez era una parte de lo que se supone que sea su cabeza. Mi respiración estaba agitada, el solo verlo me hacía sentir un terror indescriptible.
Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para hacer que mi temblorosa mano apagara y encendiera la luz. Cuando por fin se fue, revisé los ductos de ventilación. Estaban libres. Comencé a darle cuerda a la caja de música, pero no pude terminar, el silencio fue alejado por la misma vocecilla infantil que había escuchado antes, pero esta vez se estaba riendo. Comencé a revisar la ventilación y el pasillo, al no encontrar nada comencé a buscar en las cámaras. Cuando llegué al área de juegos vi que el niño de los globos se había ido. Yo no tenía idea de que esa cosa era un animatrónico, pensaba que era una figura estática, un adorno o algo así. Busqué en todas las cámaras, pero no logré encontrarlo, por lo menos hasta que volví a escucharlo decir hola, esta vez acompañado del sonido de golpes en la ventilación. Revisé los ductos y ahí estaba él, pero no estaba solo. En el otro ducto estaba Foxy Blanco. No tenía más opción que usar la máscara y esperar que no lograran darse cuenta de que yo no era un animatrónico. Pasados un par de minutos escuché una vez más el sonido en la ventilación, me quité la máscara para revisar, me sentí aliviado al ver que por fin se habían marchado, aunque esa sensación me duró poco. Chica estaba en el pasillo. Chica no tardó mucho en marcharse, justo a tiempo para darme oportunidad a darle cuerda a la caja. Por algunos minutos disfruté de un poco de paz, incluso fui capaz de recargar mi cabeza tranquilamente en el respaldo de mi asiento, aún así yo estaba consciente de que eso no duraría mucho. Mientras miraba el techo respiré profundamente y cerré mis ojos. Bajé lentamente mi cabeza a la vez que exhalaba, finalmente abrí los ojos. Solo para encontrarme cara a cara con el antiguo Freddy. Por un segundo sentí como si la sangre no me llegara al cerebro mientras que un escalofrío me recorría la espalda. ¿En qué momento había logrado entrar? Ni siquiera lo vi afuera de la oficina. Casi por instinto alcancé la máscara y me la puse, tenía mucho miedo y no era para menos. Freddy movía sus ojos como tratando de analizar lo que veía. Él se quedó ahí por unos pocos segundos antes de que las luces comenzaran a parpadear, para después apagarse por un segundo. Al volver la luz Freddy se había ido. Podía sentir el movimiento involuntario que produce el miedo en el cuerpo, trataba de respirar y tranquilizarme pero no podía dejar de temblar. Debía aguantar, debía sobreponerme al miedo, esa era la única forma de sobrevivir. El reloj me decía que faltaba poco para el final de mi turno. Encendí las luces y no logré ver nada, revisé las cámaras y pude encontrar a todos los animatrónicos. Pude usar unos cuantos segundos para darle cuerda a la caja de música. Debido a que Foxy Blanco no hacía ruido al arrastrarse por los ductos, me hice a la idea de revisarlos frecuentemente. También revisé el pasillo y me encontré con un animatrónico al fondo. No lograba identificarlo bien, pero por la forma que tenía me imaginé que se trataba del antiguo Foxy. Bastó con apagar y prender las luces para que se fuera. Ojalá siempre hubiese sido así de fácil lidiar con esas cosas. Debía dar cuerda a la caja pero también debía revisar los ductos, no sé en qué estaba pensando pero le di prioridad a la caja, al terminar revisé los ductos y justo como temía ahí estaba Foxy Blanco. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, aún así me puse la máscara. Faltaban pocos minutos para las 6. Con seguridad esto sería lo último de esta noche. Esperé unos segundos y volví a revisar la ventilación, Foxy ya no estaba, pero algo que apenas logré distinguir en mi visión periférica llamó mi atención. Miré hacia el techo y pude ver a Foxy Blanco, colgaba de... ¿Qué sé yo, acaso importaba? El desgraciado había entrado en la oficina. Daba igual, mi mentor me dijo que si algo entraba solo usara la máscara y así lo hice. Comencé a levantar un poco la parte delantera de la máscara para tratar de ver a Foxy, pero apenas alcanzaba a ver una parte de él. Los segundos se convirtieron en minutos y Foxy seguía ahí. Esperando. Yo sabía que le quedaba poca cuerda a la caja de música, pero no había mucho que hacer, mi única posibilidad de sobrevivir era permanecer dentro de esa máscara, o al menos eso creía hasta que se comenzó a escuchar una melodía.
Pude reconocerla, se trataba de Pop Ghost de Whistle, eso no podía ser bueno. Cerré mis ojos, no quería ver lo que estaba a punto de pasar. Por un segundo pensé en dejar mi ateísmo y pedirle ayuda a un dios en el que nunca creí, cuando repentinamente se detuvo la canción. Yo no quería abrir los ojos, yo no quería quitarme la máscara. Así que solo esperé. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que se detuvo la melodía, pero aún así me decidí a quitarme la máscara. Al ver el reloj decía 6:07 am. Por fin estaba a salvo. Me sequé el sudor de la frente y me apresuré a salir de ahí, quería volver a casa, quería alejarme de ese lugar para siempre, yo simplemente quería que todo terminara. Pero no podía, debía continuar, yo no tenía muchas opciones. Después de todo nadie elige ir al infierno por voluntad propia, ese es un camino que cada quien construye con sus acciones. Después de lo que viví la noche anterior me fue imposible descansar tranquilamente al llegar a casa. Cuando lograba conciliar el sueño solo podía ver a esa cosa colgando del techo, mostrándome sus afilados dientes, mientras se acercaba a mí, lentamente. Cada vez que tenía ese sueño, me invadía una sensación de impotencia y terror que no sé cómo describir, pero en cada ocasión la sensación fue tan real, fue como revivir una y otra vez aquel momento que me hizo perder la esperanza de volver a ver la luz del día. No he podido sacarme de la cabeza lo que sucedió esa noche, y por más que lo repaso no logro entender cómo es que sobreviví. ¿Es que acaso al dar las 6 am simplemente desaparecen? Yo estaba indefenso ante ese animatrónico, pero él simplemente se fue, él podría haber acabado con todo, él podría haberme liberado de la culpa que siento, pero no lo hizo y la peor parte es que no sé si me hizo un favor o me condenó a seguir padeciendo una amarga existencia en la que mis pesadillas me persiguen aún estando despierto. Bueno, eso realmente no importaba, tenía un trabajo que terminar o de lo contrario no sé qué habría pasado conmigo. Pasé casi toda la mañana dando vueltas en mi cama tratando de dormir un par de horas más, pero, a pesar del cansancio, el recuerdo de esos afilados dientes me seguía atormentando. Alrededor de las 2 de la tarde me decidí por levantarme y salir a dar un paseo, conocer el rumbo y comprar algunos víveres. Mientras caminaba me encontré en un pequeño parque y decidí sentarme un rato, me sentía exhausto y no paraba de bostezar, no estoy seguro de cuánto tiempo pasó pero me quedé dormido en esa banca bajo el calor del sol y el arrullo del viento. Al volver a casa comencé a prepararme para enfrentar esta pesadilla que de algún modo ha llegado a mi vida y de la cual no sé cómo escapar. Recordando lo que sucedió con mi auto la noche anterior, me decidí a salir más temprano por si acaso algo sucedía, tener tiempo para tomar el transporte público en algún lugar donde aún pasara a esas horas. Por suerte, no tuve ningún problema y me puse en camino. Llegué con media hora de anticipación, pero sin el deseo de entrar. Por un minuto pensé en darme la vuelta y volver a casa, después de todo podría encontrar algún otro modo de pagar lo que debo, aunque ese pensamiento duró poco en mi cabeza, en este lugar podía encontrar lo que necesitaba y no debía preocuparme por crear un plan elaborado, conocía el lugar, la ubicación de las cámaras y podía evadir a cualquier empleado al conocer sus rutinas y horarios, los cuales encontré entre los papeles de una oficina adjunta. No tenía más opción que continuar. Me quedé en mi auto hasta que faltaron 10 minutos para las 12 y al entrar noté algo inquietante. Al pasar junto al mostrador de premios, pude ver una sombra delgada al fondo, pero no puedo estar seguro de si salía de la caja de regalo o estaba frente a ella, estaba demasiado oscuro, tanto que solo giré mi cabeza hacia el frente y seguí mi camino tratando de acelerar el paso, después de todo podría solo ser una jugarreta de mi mente. Tal vez solo sea el cansancio o el miedo.
Tal vez sea el estrés que continúa deteriorando mi cordura, amenazando con acabar con cualquier vestigio de salud mental que aún poseo. Lo que sea que haya sido eso no podía permitir que me distrajera, lo último que deseaba era que se repitiera el incidente de la noche anterior cuando sentí que solo faltaron segundos para caer en las manos de mi perseguidor. Esa fue una experiencia que bajo ninguna circunstancia me gustaría revivir. Al llegar a la oficina me senté y esperé a que dieran las 12 y fue bastante peculiar que el sonido que me indicó el inicio de mi turno fuera la vocecilla del niño de los globos. Tras revisar los ductos, el pasillo y las cámaras, presioné el botón para reproducir el mensaje dejado por mi mentor con la esperanza de escuchar buenas noticias, pero conociéndolo, solo me dará un motivo más para elevar mi presión arterial. Hola. ¿Ves? Te dije que no tendrías ningún problema. ¿Acaso Foxy alguna vez apareció en el pasillo? Probablemente no. Solo tenía curiosidad. Él siempre fue mi favorito. Nunca pensé que un adulto se interesara en este tipo de cosas, pero bueno, probablemente este tipo lleva bastante tiempo trabajando en este lugar y llegó a tomarle afecto a esta mascota en particular, aunque no deja de parecerme algo extraño. Ellos trataron de rehacer a Foxy, ellos pensaron que el primero era demasiado aterrador, así que lo rediseñaron y lo pusieron en la ensenada de los niños para mantenerlos entretenidos, pero los niños en estos días simplemente no pueden mantener sus manos quietas. El personal tenía que armar a Foxy después de cada turno. Así que, eventualmente dejaron de intentar y lo dejaron como algún tipo de atracción de desarmar y volver a armar. Ahora él es solo un desorden de piezas. Creo que los empleados se refieren a él simplemente como Mangle. Al ver ese desorden metálico por primera vez, me dio la impresión de que no debería ser capaz de moverse, pero aún así ahí estaba. Es difícil imaginar cómo un grupo de niños pudo convertir a un animatrónico en chatarra y que este continúe funcionando. Bueno, antes de irme, quería tranquilizar tu mente acerca de los rumores que podrías haber escuchado últimamente. Ya sabes cómo estas historias locales van y vienen y rara vez significan algo. Personalmente, puedo asegurarte que, lo que sea que esté pasando ahí, y que tan trágico pueda ser, no tiene nada que ver con nuestro establecimiento. Son simplemente rumores y especulaciones. Personas que tratan de hacer dinero. Tú sabes, nuestro vigilante durante el día no ha reportado nada inusual. Y él está vigilando desde la apertura hasta el cierre. Ok, bueno, de todos modos, aguanta ahí y hablo contigo mañana. ¿Rumores? ¿Es que acaso? ¿Es posible que él? No. No hay modo, es poco probable que alguien se diera cuenta. En ese momento, mis pensamientos fueron interrumpidos por ese sonido metálico que en ocasiones me alerta de la presencia de algún animatrónico. Encendí la luz del pasillo principal y lo que vi me heló la sangre. Cuando conocí a Mangle creí que nunca llegaría a toparme con algo más bizarro en toda mi vida, o por lo menos eso pensé hasta que vi a este animatrónico parado en el pasillo fuera de la oficina observándome, o eso creí en ese momento. El animatrónico carecía de ojos. No, carecía de rostro, yo no tenía idea de cómo es que estaba funcionando, lo único que podía distinguir con claridad eran un par de puntos rojos que me imagino que sirven como algún tipo de sensor o algo así. Esa criatura era aterradora y como si eso no bastara, incluso le faltaba un brazo. Si no me equivoco el nombre de esa cosa es Bonnie. No sabía por qué, pero ese animatrónico me daba un mal presentimiento. Se sentía como si él fuese el portador de mi muerte, como si él anunciara mi final. Presioné el interruptor frenéticamente en un desesperado intento por hacer que se fuera, pero, así sin más falló la luz. Presionaba el botón con una gran desesperación mientras que seguía escuchando ese sonido. Temiendo que pudiera entrar continué intentando hasta que por fin encendió y solté un suspiro de alivio al ver que Bonnie por fin se había marchado. Debía dar cuerda a la caja de música, así que busqué la señal de la cámara del mostrador de premios y encendí la luz. Lo que encontré me dio una desagradable sorpresa. La marioneta se estaba asomando ligeramente por el borde de su caja.
Mientras le daba cuerda, podía sentir su mirada tratando de atravesar mi cuerpo y llegar a lo más profundo de mi ser. Yo no creo en el alma, pero si existiera estoy seguro de que esa cosa trataría de arrancármela de la manera más retorcida y dolorosa posible. La expectación ante una situación de peligro puede ser incluso más estresante que aquello que nos amenaza. Durante más de una hora, todo ha estado demasiado tranquilo, y a pesar de eso, me siento aún más preocupado que cuando veo a alguno de los robots merodeando fuera de la oficina. Mi mente comienza a divagar pensando en situaciones absurdas en las que los animatrónicos conspiran en mi contra, planeando cómo llegar a mí, imaginando qué será lo que harán conmigo. El suspenso que generó esta situación me estaba destrozando los nervios. Mientras revisaba las cámaras por enésima vez, escuché la voz del niño de los globos e inmediatamente revisé todas las luces, pero no estaba a la vista. Revisé la cámara del área de juegos y pude confirmar que ya no estaba ahí. Me volví loco tratando de localizarlo, pero fue inútil. Mientras seguía buscando, me encontré con Freddy en uno de los salones de fiestas. Tenía sus ojos fijos en la cámara. Sé que esto sonará como el delirio de un paranoico, pero me pareció que me estaba dirigiendo una mirada acusadora, como si se tratara de un ser consciente tratando de recriminarme por algún error cometido en el pasado. Era como si él supiera lo que yo había hecho y estuviera buscando el modo de hacerme pagar por ello. Podía sentir como mi corazón latía con mucha fuerza debido a la ansiedad que me produce esta calma. Han pasado más de 2 horas desde que vi moverse por última vez a alguno de los animatrónicos. Todos han estado quietos y los que más me hacen sentir incómodo son la marioneta y Freddy, que aún siguen dirigiéndome esas frías miradas. Estaba consciente de que esa tregua no podía durar para siempre. Conmocionado y aún así intrigado por los ojos de Freddy, me le quedé viendo por algunos minutos tratando de entender qué era lo que pasaba por su cabeza, como si en verdad se tratara de alguien con quien se puede razonar, hasta que el sonido de golpes en la ventilación me sacó de ese trance. Revisé las luces pero no se alcanzaba a ver nada y usé las cámaras de la ventilación. Ahí estaba Bonnie tratando de entrar. Me puse la máscara esperando poder confundirlo, y funcionó. Eran casi las 6 AM, aprovechando la calma, le di cuerda a la caja de música y revisé las cámaras una última vez antes de sentirme a salvo, pero al momento en que dejé las cámaras de lado, pude ver a Bonnie justo frente a mí. Parecía verme con esos puntos rojos brillantes que parecían hacer la función de sus ojos. Inmediatamente me puse la máscara y cuando las luces parpadearon, Bonnie desapareció. Por suerte para mí, durante los minutos restantes no hubo ningún otro incidente, ningún animatrónico trató de acercarse a mí. Nada de ruidos de ningún tipo, y al revisar las cámaras, todos estaban en sus respectivos lugares. No puedo evitar sentirme intranquilo. Esta noche fue demasiado sencillo lidiar con los animatrónicos. Probablemente, esto es a lo que la gente llama el ojo del huracán. Es decir que, lo peor aún estaba por venir. Cuando por fin dieron las 6, yo salí inmediatamente y justo en la puerta trasera del restaurante me topé con mi jefe. Él me entregó un gafete que me identificaba como empleado. No pude evitar sonreír. Después de todo, esto me ayudaría a conseguir lo que necesitaba para por fin saldar mi deuda. No puedo creer que lo lograra. Llegué a pensar que sería imposible, pero por fin pasó. Logré obtener lo que necesitaba y ahora solo debo vender todas estas partes para saldar mi deuda. Por suerte para mí, he tenido un comprador en espera desde antes de entrar a trabajar aquí. Gracias a la identificación que me dio mi jefe, tuve acceso sin problemas a todas las áreas del restaurante durante el día. No fue difícil hacer un plan gracias al conocimiento que he obtenido del restaurante a lo largo de la semana. Pensaba llevarlo a cabo el viernes, pero esta tarjeta me abrió las puertas y esta era una oportunidad única, no la iba a despreciar.
Al llegar al restaurante alcancé a ver que había una fiesta infantil en el último salón, el más cercano al área de partes y servicio. Me acerqué a los empleados de la cocina y me presenté. Ellos me preguntaron por qué estaba ahí a esas horas, y les dije que tenía algunas dudas y necesitaba hablar con el guardia. Ellos pusieron una cara de sorpresa, me dijeron que el encargado de la seguridad debía estar en la oficina y que podía pasar a buscarlo. Todo estaba saliendo bien, no podía creer mi suerte. Al llegar a la oficina no encontré a nadie, así que apagué la cámara del pasillo y me dirigí al área de partes y servicio. Al entrar, lo vi ahí tirado, era perfecto, era justo lo que necesitaba. Ese traje de oso amarillo tenía una apariencia de completo abandono, de seguro no había sido usado durante muchos años, tenía algunos cables sueltos pero eso no era un problema. Al mover la cabeza del oso, me hice una herida en la cara con uno de los cables, pero eso no importaba, tenía que darme prisa, solo tenía algunos minutos. El plan era simple, debía evitar al personal y aprovechar los puntos ciegos de las cámaras para llegar a mi objetivo. Regresaría con él al área de partes y servicio, tomaría de él todas las partes que necesitaba y de ser necesario saldría a buscar otro. Todo lo que no se utilizara solo se quedaría escondido y luego, después de mi turno, me haría cargo de deshacerme de eso. Este sencillo plan fue sorpresivamente eficaz, no tuve ningún problema en conseguir todo lo que necesitaba, pero tuve que salir varias veces. Mi mochila estaba preparada con todo lo que necesitaba para contener las partes, limpiar un poco el desorden y esconder todo en caso de que alguien quisiera revisar mis pertenencias. Todo lo que no utilicé, lo puse dentro del traje amarillo pensando que nadie lo encontraría. Todo colocado dentro de bolsas plásticas para evitar que los fluidos escurrieran y delataran lo que había sucedido. Regresé a la oficina con la seguridad de haber logrado mi objetivo. Estaba satisfecho de haber tardado poco, pues, un par de minutos más tarde, uno de los empleados con los que hablé fue a buscarme y me preguntó si había logrado encontrar al guardia. Le respondí que no. Eso me temía, me dijo, él ha estado actuando extraño, a veces es difícil encontrarlo y casi siempre deja su puesto, a veces es difícil saber qué es lo que está haciendo. ¿Vas a seguir esperándolo?, me preguntó. Le respondí que no. En ese momento yo realmente necesitaba tomar una siesta. A pesar de que el plan fue un éxito, aún podía sentir la presión, los nervios y el miedo de ser descubierto cometiendo un crimen. Si la policía lograba arrestarme, yo sería condenado a muerte, no por un juez, sino por aquellos de quienes yo estaba huyendo. Cuando por fin salí del restaurante, me sentí realmente aliviado, pero por alguna razón sentí necesidad de voltear y echarle una mirada solo para asegurarme de que nadie sospechara. Algo me pareció raro, un par de señoras buscaban algo y se asomaban en cada puerta que encontraban. No le di mayor importancia y continué mi camino. El resto del día, traté de dormir un poco pero me fue imposible. Me sentía culpable por lo que había hecho, me sentía preocupado por lo que podía pasar si es que alguien se daba cuenta. Tenía miedo, no sabía qué hacer, pensé en vender todo y simplemente huir de la ciudad, pero aquellos a quienes les debía dinero me delatarían y quienes me buscaban no tardarían en encontrarme. Estaba acorralado, debía continuar por algunos días, pagar lo que debía y después podría renunciar sin levantar sospechas, solo podía esperar que todo saliera bien. Al llegar al restaurante, me dirigí rápidamente hacia la oficina, y al entrar, me encontré con un horrendo traje de seguridad de color morado. Y sobre él había una nota. Este es tu uniforme, espero haber acertado la talla, úsalo inmediatamente al recibirlo. No decía quién me lo había dejado, probablemente mi jefe, pero ¿por qué ahora? ¿Es que acaso tenían alguno de reserva? Generalmente, cuando empiezas en un nuevo trabajo, se tardan más en entregarte el uniforme. ¿Por qué tienen tanta prisa en que lo use? Bueno, en ese momento no le di importancia y me lo puse. Esperé a que dieran las 12 para reproducir el mensaje que me dejó mi mentor. Hola. Buen trabajo. Te dije que te ibas a acostumbrar. Por supuesto. ¿Por qué no iba a acostumbrarme a ser la presa de unos robots homicidas? Solo para actualizarte, ha habido algo como una investigación en progreso. Podríamos tener que cerrar por unos días, no sé.
Quiero hacer hincapié en que en realidad solo es una medida de precaución. Fazbear Entertainment niega cualquier fechoría. ¿Es que en verdad se habían dado cuenta de lo que hice? Tal vez debí esconder mejor todas las partes que les arranqué y no utilicé, pero estaban escurriendo y yo tenía poco tiempo, apenas logré limpiar lo que creí necesario para evitar sospechas. Estas cosas suceden a veces. Todo va a solucionarse en unos pocos días. Solo mantén un ojo en las cosas y yo te mantendré informado. No entiendo a este sujeto, ¿qué es lo que trata de decir? Solo como una nota al margen, trata de evitar el contacto visual con cualquiera de los animatrónicos esta noche si es posible. Alguien puede haber manipulado sus sistemas de reconocimiento facial, no estamos seguros. Pero los personajes han estado actuando muy raro, casi agresivos hacia el personal. Ellos interactúan con los niños muy bien, pero cuando se encuentran con un adulto, ellos solo se quedan mirando. ¿Será posible que esto tenga algo que ver con...? No. Es imposible, no hay modo, yo. La risa del niño de los globos interrumpió mis pensamientos, revisé las luces y me sorprendí al encontrar a Mangle en la ventilación, me puse la máscara mientras que escuchaba la última parte del mensaje. De todas formas, aguanta. Todo pasará. Buenas noches. Me quité la máscara y revisé las luces, me sentí aliviado al no encontrar a nadie. Generalmente los animatrónicos me dan una pequeña tregua al iniciar mi turno, lo suficientemente larga como para escuchar el mensaje completo, pero hoy fue diferente, no esperaba ver a ninguno rondar mi oficina a pocos minutos de haber empezado. Y aún me siento intranquilo por el mensaje. Todo pasará. Desearía ser tan optimista, de pronto todo se ve tan incierto. Creí que al obtener lo que necesitaba me sentiría mejor, pero hasta el momento ha sido todo lo contrario. Me siento más preocupado que nunca, siento como si hubiera apostado mi vida en un lanzamiento de moneda y aún esperara el resultado. Ese sonido metálico me sacó del trance en que estaba, debía revisar las luces. Foxy estaba en el pasillo acompañado de Mangle. Mangle se veía más agresivo, su postura me recordaba a un depredador listo para saltar sobre su presa. Como si solo esperara el momento preciso para atacar. Y estaba consciente de que yo era su presa. Ambos me veían con una mirada vacía, a pesar de ser robots, podía sentir cómo trataban de llegar a lo más profundo de mi ser con esa fría mirada. A pesar de saber que no están vivos, yo podía sentir que algo había cambiado, pero no estaba seguro de qué. Mientras presionaba el interruptor de la luz para hacer que se fueran, noté una pequeña alerta que me indicaba que había que darle cuerda a la caja de música, me pareció extraño, normalmente tengo más tiempo antes de hacer esto. La luz falló y pensé en usar esos pocos segundos en tranquilizar a la marioneta, no quería volver a ver su pálido rostro en lo que me quedaba de vida. Pensé en volver a intentar con las luces y al dejar de lado las cámaras, me encontré con que Chica había entrado a la oficina. Me puse la máscara y esperé a que se fuera. Preocupado encendí las luces solo para encontrarme con que Foxy seguía en el pasillo y Mangle estaba en la ventilación. Este par de animatrónicos continuó acechándome por un par de horas más antes de darse por vencidos, o al menos eso pensé. Ya pasaban de las 4 y yo me sentí tranquilo por algunos minutos, los animatrónicos me habían dejado en paz y solo tenía que dar cuerda a la caja de música, aunque me seguía preocupando la frecuencia con la que me veía en la necesidad de hacer esto. Yo sabía que estos minutos de tranquilidad terminarían en cualquier momento, pero como siempre, los animatrónicos lograron encontrar un modo de entrar en mi mente. Después de dar cuerda a la caja de música y revisar las luces, comencé a ver el resto de las cámaras y pude encontrar a todos los animatrónicos. Al principio solo encontré a Mangle y esto fue lo que me pareció más inquietante. Este aterrador robot parecía adelantarse a mí, cuando cambiaba de cámara lo encontraba, volvía a cambiar y no lo veía, pero al cambiar una vez más, ahí estaba de nuevo, mirando fijamente a la cámara, parecía estar consciente de que yo estaba viéndolo. Asustado, continué cambiando de cámara. Ya no me topé con Mangle, pero sí con los animatrónicos viejos.
Todos miraban a la cámara y al igual que con Foxy y Mangle, pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que era lo que los hacía diferentes a como los había visto los días anteriores. Ellos tenían una mirada llena de odio. Sé que esto suena ridículo, incluso yo no logro explicarme esto, pero sé que es verdad, hay una parte de nuestro cerebro que nos permite identificar este tipo de cosas, pero solo en otros seres humanos, y estas eran máquinas. No me explico cómo es que pude sentir tanto odio a través de sus miradas. De pronto comencé a pensar que tal vez el alma en verdad existía y que el abrumador rencor que sentían esas cosas estaba carcomiendo la mía. Era una sensación asfixiante, algo difícil de explicar, era una mezcla de los peores sentimientos que puede llegar a experimentar un ser vivo. Todo esto continuó hasta pasadas las 5, mi cuerpo temblaba sin control, aun cuando dejaba las cámaras yo podía ver esos ojos. Yo podía sentir ese odio. Por primera vez desde que empecé en este trabajo, había perdido la esperanza de salir con vida, ningún animatrónico estaba frente a mí, nadie trataba de atentar contra mi vida y aún así sentía que todo estaba perdido. Faltaban solo unos pocos minutos para terminar el turno, traté de levantar el ánimo y comencé a dar cuerda a la caja de música. Poco a poco comencé a sentirme más tranquilo, dejé de temblar pero ese escalofrío se negaba a dejar de recorrer mi cuerpo. No era para menos, al dejar las cámaras, me encontré cara a cara con Freddy. Me puse la máscara, ante lo cual el animatrónico hizo algo que no creí que pudiera hacer. Él frunció el ceño y puso una cara de molestia mientras me recorría con sus ojos. Era como si él supiera que algo no estaba bien. Lo que hizo a continuación me heló la sangre. Él sujetó mi máscara y lentamente ladeó su cabeza para ver dentro de los orificios de los ojos. Cuando estuvo a punto de hacer contacto visual directamente conmigo, cerré mis ojos en un burdo intento por evitar que me reconociera. No estoy seguro de si es que esto funcionó o si acaso algún evento fortuito alejó al animatrónico, lo único que me importó en ese momento fue que al abrir los ojos él ya no estaba ahí. Faltaban pocos minutos para que terminara mi turno y todos los animatrónicos habían vuelto a su lugar con excepción de uno. Freddy aún seguía en un salón de fiestas mirando hacia la cámara, dirigiéndome una mirada que me decía que esto aún no había terminado. Continué observándolo hasta que la estática disolvió esa imagen, volteé a ver el reloj y eran las 6 AM, volví a ver la cámara y Freddy se había ido. Al momento de levantarme de mi silla, mis temblorosas piernas estuvieron a punto de fallarme, me sostuve del escritorio y me quedé así un par de minutos tratando de recuperar el aliento. Yo estaba asustado, no sabía qué pensar, no sabía qué hacer. De momento solo debía salir de ahí y volver a casa, lo demás no importaba, luego tendría oportunidad de pensar en algo. Me siento preocupado. Al terminar mi turno, salí deprisa de la pizzería por el miedo que sentía hacia los animatrónicos, es impensable que una cara con las facciones inalterables y unos ojos hechos de algún tipo de plástico, reflejen un sentimiento tan humano como el odio. Recuerdo haber visto esas miradas, recuerdo cómo los padres de aquel niño me miraban con un justificado desprecio y deseo de venganza, y no era para menos, yo les había quitado algo. Alguien, muy importante para ellos. La noticia de mi liberación no hizo feliz a nadie, aquella pareja quería que yo me pudriera en la cárcel y mis antiguos compañeros, me querían muerto. Desde cierto punto de vista, realmente soy un tonto, aquel niño no tenía oportunidades de sobrevivir y yo lo sabía, pero creí que hacía lo correcto al llevarlo al hospital y dejarlo en la entrada, a pesar de la atención médica, él no podría sobrevivir sin aquello que le quitamos. Los gritos de terror y agonía de ese pequeño regresan con frecuencia a atormentarme en mis sueños. Sus ojos llenos de terror al momento de ver mi bisturí destrozaron mi alma.
Ese fue el día que dejé de creer en Dios. Se me está haciendo tarde, debo irme. No he logrado descansar adecuadamente, las palabras del sujeto del teléfono dan vueltas en mi cabeza. No estoy seguro de qué trataba de decir con eso de los rumores, a pesar de las precauciones que tuve, es posible que alguien haya notado lo que hice. Además, en mi desesperación por salir de ahí, me olvidé de pasar al área de partes y servicio para deshacerme de la evidencia y no puedo volver durante el día, sería muy sospechoso y no tengo modo de mover todas las bolsas que dejé dentro del traje amarillo y es urgente que me encargue de eso o de lo contrario, alguien podría llegar a percibir el olor tan característico que desprende su contenido. Bueno, ahora no es tiempo de pensar en eso, debo ponerme en camino y encontrarme con mi contacto para poder vender todas estas partes antes de que se atrofien por cualquier razón. Aunque se encuentran en un contenedor adecuado, el fluido que aún conservan podría crear alguna costra o algo que tape los conductos, yo qué sé. Todo salió bien al momento de entregar la mercancía, incluso pude negociar unos cuantos dólares extra, el comprador estaba tan satisfecho que no le importó darme una pequeña propina. Inmediatamente después de realizar la transacción, me dirigí a buscar al sujeto al que le debía dinero, por fin había logrado saldar mi deuda, no era una cantidad demasiado grande pero... Entre criminales no hay amigos, solo negocios. Al menos eso fue lo que me dijo mi antiguo empleador. Aunque el maldito esté muerto, su sombra aún me persigue, y aún amenaza con tomar mi vida, no sé cuánto tiempo tendré que esconderme, pero este dinero me servirá para huir del país y empezar una nueva vida, con suerte será una que me permita olvidar las pesadillas que constantemente me recuerdan los errores de mi pasado. Logré dormir una siesta, por un momento me sentí relajado, al menos hasta que recordé esos ojos. Los animatrónicos tenían un comportamiento particularmente escalofriante, solo de recordarlo siento mi corazón palpitar con fuerza y un escalofrío me recorre la espalda. No quiero volver ahí. ¿Es que acaso ellos saben lo que hice? No, es imposible, estoy dejando correr mi imaginación. El resto de la tarde se me fue pensando en la posibilidad de que esas máquinas no fuesen solo eso, en algunas películas y libros he visto robots que tienen cierto grado de conciencia. ¿En verdad será posible que los animatrónicos se parezcan en algo a los robots de las historias de ciencia ficción? Al ser máquinas de última generación podrían tener una inteligencia artificial capaz de aprender y adaptarse, podrían haberme seguido y percatarse de lo que hice y ahora quieren hacérmelo pagar. Esto es estúpido, estoy divagando, no hay modo de que una máquina tenga tal habilidad, lo único con la capacidad de hacer eso es la mente humana, y eso es algo de lo que las máquinas carecen, no hay modo de que una máquina piense al nivel que lo hace una persona. Además de las repercusiones legales que podrían traerme mis actos, yo tenía otra preocupación, no quería volver a ese trabajo, pero al menos debía terminar esta semana y luego podría solicitar mi renuncia, después de todo al guardia que estuvo antes que yo lo cambiaron de turno debido a que se sentía incómodo con los animatrónicos rondando el restaurante, no sería extraño que yo renuncie por la misma razón. Solo debía terminar la semana y así podría marcharme sin levantar ninguna sospecha. Salí temprano de mi casa con la intención de llegar a la pizzería una hora antes de mi turno, justo cuando no hay nadie y los animatrónicos se encuentran inactivos, debía hacerme cargo del contenido del traje amarillo, no podía darme el lujo de olvidarme nuevamente de sacar todas esas bolsas y deshacerme de ellas. Cuando por fin llegué al restaurante, me apresuré a entrar, tenía tiempo de sobra, solo debía entrar sin ser notado a la oficina y apagar la cámara del pasillo por un par de minutos. Sería fácil, con las luces apagadas podía escabullirme por los ductos de ventilación. Caminé por el pasillo principal hasta llegar a uno de los salones de fiestas en donde hay un ducto que conduce a la oficina, pero cuando estaba por dar la vuelta y entrar, una risa conocida llamó mi atención. Había una silueta oscura que bloqueaba mi objetivo, yo lo veía sin poder creer lo que me mostraban mis ojos.
Fue cuando sus iris comenzaron a brillar que yo retrocedí y corrí hasta la oficina. A los pocos pasos comencé a oír a alguien o algo corriendo justo detrás de mí y podía sentir como la distancia entre nosotros se acortaba. Justo al momento de entrar a la oficina, fue que el sonido de pasos se detuvo. Con una mezcla de desesperación y miedo, encendí la luz del pasillo y pude ver al fondo a Freddy. Mis manos comenzaron a temblar sin control al momento que vi al animatrónico directamente a los ojos. Esa mirada de odio se había vuelto más atemorizante, más perturbadora. Me sentía atrapado y lo que era peor, podía percibir la sed de sangre de este robot, creciendo a cada segundo que pasaba. Después de esperar un corto tiempo, Freddy por fin se marchó. Después de no sé cuántos minutos, por fin dieron las 12, lo supe porque el mensaje de mi mentor se comenzó a reproducir, aunque me sentí bastante confundido, pues yo no presioné el botón, fue la propia máquina quien inició el mensaje, o al menos eso creí. Al momento de apuntar mi mirada hacia el escritorio, algo en mi visión periférica llamó mi atención. El niño de los globos estaba bajo mi escritorio. Debido a la impresión, yo grité a la vez que daba un salto que me hizo caer de la silla. Tirado en el suelo, comencé a alejarme del animatrónico, por lo menos hasta que me di cuenta de que no había nadie ahí. Por un par de segundos pensé que solo se había tratado de mí, muy cansada y un tanto perturbadamente. Por lo menos hasta que comencé a escuchar la voz de mi mentor. Si eso fue una alucinación, entonces ¿cómo fue que se activó la reproducción del mensaje? Otra vez estoy divagando, probablemente fui yo quien presionó el botón de manera inconsciente. Bueno, al menos eso ya había pasado, ahora debía concentrarme en sobrevivir esta noche. Rebobiné la cinta para escuchar el mensaje desde el principio. Hola, oye, buen trabajo, noche 5. Bueno, mantén una estrecha vigilancia sobre las cosas esta noche, ¿de acuerdo? Por lo que tengo entendido, el edificio se encuentra clausurado, a nadie se le permite entrar o salir, ya sabes, especialmente en relación con cualquier empleado anterior. ¿Empleado anterior? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué más da? Probablemente se trate de alguien resentido por haber perdido su empleo o algo así. Cuando hayamos resuelto todo, podríamos cambiarte al turno de día, el puesto acaba de quedar disponible. Genial, entonces debo de preocuparme de algún loco que podría tratar de irrumpir durante mi turno, aunque pensándolo bien, si despidieron al guardia del turno de día, entonces es poco probable que él intente entrar a este lugar de noche. Él conoce el comportamiento de los animatrónicos, al menos eso creo. Aún no tenemos un reemplazo para tu turno, pero estamos trabajando en ello. Vamos a tratar de ponernos en contacto con el propietario original del restaurante. Creo que el nombre del lugar era Fredbear's Family Dinero o algo así. Ha estado cerrado por años, dudo que seamos capaces de rastrear a nadie. Bueno, solo llega al final de una noche más. Aguanta ahí. Buenas noches. Qué fácil es para este tipo decir, aguanta ahí, pero realmente me gustaría verlo haciendo mi trabajo. Casi me hace desear no renunciar al final de la semana para ver si logra evadir a los animatrónicos. Una ligera sonrisa temblorosa se dibujó en mi rostro ante la idea de que el sujeto del teléfono quedara embutido en un traje de animatrónico después de ser capturado por las mascotas. No puedo creer lo que estoy pensando, debe ser el cansancio y la frustración que sacan lo peor de mí. Como sea, no tenía tiempo para pensar en tonterías, debía concentrarme y lograr llegar al final de esta noche. Estaba muy cerca de ser un hombre libre, sin importar cuánto miedo sintiera, había llegado demasiado lejos como para rendirme. La marioneta se había vuelto muy activa últimamente y requería de mi atención constante. No sabía a qué se debía, pero era necesario dar cuerda a su caja de música con demasiada frecuencia. Mientras que hacía eso, la risa del niño de los globos me dio la señal de alerta ante su inminente llegada, pero lo que me encontré al dejar las cámaras fue algo que no me esperaba. Chica estaba frente a mí, y al igual que la noche anterior, su mirada reflejaba un odio abrumador, pero a diferencia de Freddy, ella no emanaba esa agobiante sed de sangre. Me puse la máscara y solo esperé a que se fuera. La siguiente hora fue realmente extraña, ningún animatrónico hizo el más mínimo intento por acercarse a mí.
Mis manos temblaban, mi corazón palpitaba, aquel escalofrío que se había convertido en mi único compañero se negaba a abandonarme, yo sabía que ellos vendrían en cualquier momento, lo que no sabía era cuándo, ni cómo. Volví a dar cuerda a la caja cuando escuché ese característico sonido metálico que me indica sobre un animatrónico, revisé el pasillo y ahí estaba Foxy. Presioné frenéticamente el interruptor, pero Foxy no se iba, y mientras que yo seguía tratando de ahuyentarlo, las luces fallaron, no podía encenderlas y ese sonido me indicaba que algo estaba ahí afuera, acechándome a la espera de una oportunidad de tomar mi vida. Cuando las luces por fin reaccionaron, me encontré con que Foxy seguía ahí pero no estaba solo, ahora estaba acompañado por Bonnie. No importó cuántas veces encendí y apagué la luz, ellos se negaban a marcharse. Mientras que continuaba en mi intento por ahuyentarlos, me tomaba algo de tiempo para revisar los conductos de ventilación y dar cuerda a la caja de música, pero invariablemente, después de dejar de lado las cámaras, siempre me encontraba con Chica dentro de la oficina. Este asedio continuó durante toda la noche, tanto fue el uso de las luces que alrededor de 5 minutos antes de las 6 am, me quedé sin energía, no me fue posible encenderlas más. En ese momento se escuchó la risa del niño de los globos acompañada de golpes en la ventilación. Instintivamente, presioné el interruptor tratando de encender la luz, pero era una causa perdida, me coloqué la máscara tratando de evitar que lograra entrar, no tenía muchas opciones, no podía ver lo que ese animatrónico estaba haciendo así que lo único que me quedaba era confiar en mi suerte, pero como si se tratara de un castigo divino. Mi suerte falló. Al quitarme la máscara pude ver a ese maldito niño parado frente a mí, riendo incesantemente como si tratara de destruir cualquier rastro de mí, ya mermada salud mental. Pero esto aún no terminaba, pensé, aún tengo una oportunidad, faltan un par de minutos, solo debo aguantar lo suficiente, me dije a mí mismo en un vano intento por darme ánimos. Le di cuerda a la caja de música e inmediatamente dejé las cámaras, esta vez no me encontré con ninguno de los animatrónicos viejos, y aún así la situación estaba lejos de mejorar. Mangle había aprovechado para entrar y estaba colgando del techo, era cuestión de segundos antes de que me atacara. Como último recurso, me puse la máscara una vez más. Aún sin luz, alcancé a ver un solo punto brillante al fondo del pasillo, mi cuerpo comenzó a temblar sin control al momento que escuché una tonada siendo tarareada y aún más debido a que venía de la misma dirección en la que se encontraba ese brillo solitario. Cerré los ojos e ingenuamente pedí que ocurriera un milagro. Claro, como si alguna deidad le fuese a interesar mi vida. Faltaban solo unos pocos segundos, pero eso no importaba, todo estaba perdido, podía sentir cómo lentamente me abandonaba la consciencia a la vez que escuchaba unos pasos acercándose rápidamente acompañados de un grito. Sabía lo que venía, no albergaba ninguna esperanza de salir de aquí. Al menos no con vida. Supongo que es lo mejor, al fin voy a pagar por lo que hice, si de verdad existe Dios, entonces me espera una eternidad en el infierno. De ser así, voy a estar esperando al maldito sujeto del teléfono. Me gustaría hacerle pagar todas las que me debe. Ese maldito hijo de... Podía sentir la calidez de un pequeño rayo de sol que se colaba con timidez por una ventana y tocaba mi brazo, la sensación fue sumamente agradable sobre todo porque mis manos estaban tan heladas que podían ser comparadas con las de un cadáver, pero yo aún estaba lejos de ser uno, y me di cuenta de eso al momento que logré abrir los ojos. Pasaban de las 7 de la mañana, sentía un fuerte dolor de cabeza y me sentía mareado, lo último que recuerdo fue cómo lentamente perdía la consciencia. Y ese aterrador grito.
Es cierto, volvió a pasar lo mismo que aquella vez, a pesar de estar rodeado e indefenso, los animatrónicos simplemente se retiraron, no sé qué pensar de esto, no entiendo lo que está pasando, ¿por qué no me han hecho daño? ¿Es solo por la hora? ¿O es que acaso ellos no son los monstruos que yo creo que son? Si de verdad quisieran atraparme, Freddy podría haberlo logrado cuando trató de alcanzarme en el pasillo, no importa que haya logrado entrar a la oficina, después de todo no hay nada que le impida seguirme dentro, además de que, estoy seguro de que esa máscara nunca lo ha engañado. Pensándolo bien, parecía que Freddy quería que yo permaneciera en la oficina, tal vez solo quería evitar que yo estuviera rondando el lugar. Además, el que yo esté vivo, podría significar que ellos no me quieren a mí, pero entonces ¿por qué me atacan? ¿Y a quién buscan? No lo sé, no entiendo nada y no estoy seguro de qué debería hacer, no quiero volver aquí, pero, si los animatrónicos me atrapan, estoy seguro que mi destino no sería tan malo como el que me esperaría a manos de quienes me buscan. Ese grupo es conocido por su crueldad y fueron sus amenazas las que me convencieron de extirparle el órgano al niño para trasplantarlo a mi antiguo empleador, al cual condené debido a que el niño aún fue capaz de dar señas que llevaran a nuestra captura y durante el operativo, mi antiguo empleador perdió la vida por complicaciones postoperatorias, él debió entregarse, pero decidió perder su vida intentando escapar y ya que era mi responsabilidad deshacerme del niño, en mí recayó la culpa del deceso de ese maldito gordo infeliz. No sé por qué recuerdo esto ahora, se dice que uno ve su vida pasar frente a sus ojos cuando te enfrentas cara a cara con la muerte, pero yo la he visto justo después de haberme librado de la cruel mano del destino. ¿O es que acaso esto aún no termina? ¿Podría ser que realmente estoy a punto de morir? No tiene caso pensar en eso ahora, lo que realmente necesito es terminar la semana y salir de aquí, pero, si regreso hoy, podría no salir con vida. No tenía más opción que arriesgarme. Tenía miedo de salir de la oficina, si Freddy había sido capaz de salir corriendo tras de mí en la noche, no se me ocurría una razón por la que no pudiera hacerlo durante el día. Salí con cuidado, tratando de moverme despacio solo en caso de que alguno de los animatrónicos se encontrara activo, asomándome en cada puerta y en cada esquina. Logré llegar hasta la salida cuando escuché una puerta azotarse al final del pasillo, tal vez yo estoy confundido, pero me pareció que el sonido venía del cuarto de partes y servicio. No me molesté en revisarlo, ni siquiera volteé atrás, en ese momento yo solo quería salir de ahí. Durante toda la mañana yo no pude dejar de temblar, mis manos estaban heladas y un sudor frío me recorría la frente, me sentía tan intranquilo que preferí tomar el autobús, me sentía mareado y con ganas de vomitar. Apenas llegué a mi casa, me desplomé en la cama y no estoy seguro si me desmayé o me quedé dormido, pero no abrí los ojos hasta pasadas las 8 de la noche. Después de despertar sentía tanta hambre que me acerqué al refrigerador y me comí lo primero que tuve a la mano, ni siquiera recuerdo lo que era ni a qué sabía, yo solo podía pensar en una cosa, no quería volver a ese maldito lugar. Después de pasar casi una hora pensando en el asunto, llegué a la conclusión de que sería mejor completar la semana e irme sin levantar ninguna sospecha, tenía mucho miedo, pero también tenía la firme determinación de terminar con esto a cualquier precio y estaba consciente de que la apuesta era grande, no solo era mi libertad, también mi vida y, hasta cierto punto, mi salud mental, pero si había logrado llegar hasta aquí, entonces también podría llegar al final, en una sola pieza. Me preparé para salir hacia la pizzería con la idea de que esta sería la última noche que pasaría en este infierno, de camino pensé en las bolsas que se encontraban dentro del traje de oso amarillo, pero no sabía qué hacer, por un lado no podía dejarlas ahí o las descubrirían, por el otro, Freddy se comportó muy agresivo cuando traté de llegar a la oficina sin ser notado, en ese momento él debería de haber estado apagado, pero, no sé qué pasó. Una cuadra antes de llegar a la pizzería, alcancé a ver un auto saliendo del estacionamiento, faltaban 20 minutos para las 12, ¿sería algún trabajador o solo alguien que se estacionó ahí? ¿Y si se trataba de un ladrón?
Me apresuré a entrar a la pizzería y no había nada fuera de lugar, no había puertas forzadas ni cristales rotos, incluso la registradora se encontraba intacta, seguramente solo se trataba de alguien que se detuvo un momento. Me acerqué al pasillo que lleva a la oficina y me encontré con que la puerta del cuarto de partes y servicio estaba abierta. Esto seguramente fue un descuido del personal. Pensé en abrir la puerta y echar un vistazo, pero apenas toqué la perilla, escuché la risa de Freddy al otro lado. La solté de inmediato y corrí a la oficina a la vez que alcancé a escuchar la puerta cerrándose tras de mí. Al llegar a la oficina, encendí la luz del pasillo, pero no había nadie. Esta vez ningún animatrónico me siguió, era como si solo estuvieran tratando de mantenerme alejado de ese cuarto. ¿Acaso hay algo que estén tratando de mantener fuera de mi alcance o solo quieren evitar que recupere las bolsas? Bueno, de momento no podía darle importancia a eso, faltaban unos segundos para que dieran las 12, lo mejor sería reproducir el mensaje de mi muy odiado mentor. Hola. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? ¿No te llegó la nota? El lugar está cerrado, al menos por un tiempo. ¿De qué carajos habla ese desgraciado? Si en verdad me hubiese avisado del cierre, entonces no tendría motivo alguno para dejarme este mensaje grabado. Alguien usó uno de los trajes. Teníamos un traje de repuesto en la parte posterior, uno amarillo, alguien lo usó y ahora ninguno de ellos está actuando bien. No puede ser, si alguien usó el traje, entonces saben de las bolsas y su contenido. Pero no han mencionado nada sobre mí o sobre las partes dentro del traje amarillo. Creo que estoy jodido. Quien sea que usó ese traje seguramente avisó a la policía sobre las bolsas y la investigación que están haciendo es para encontrar al culpable. Maldita sea, sabía que no podía ser tan fácil. Escucha, solo termina tu turno, es más seguro que tratar de salir en medio de la noche. Tenemos un evento más previsto para mañana, un cumpleaños. Tú estarás en el turno de día, lleva tu uniforme, mantente cerca de los animatrónicos, asegúrate de que no hacen daño a nadie, ok, por ahora solo lo hacen durante la noche, cuando el lugar eventualmente abra de nuevo probablemente yo mismo voy a tomar el turno de noche. Bueno, buenas noches y buena suerte. No entiendo qué es lo que pasa, me está pidiendo que me presente mañana a trabajar. Si hubiesen descubierto algo que me relacionara con el robo, de menos ya me habrían despedido o al menos interrogado. ¿Acaso ocurrió algo más en este lugar? ¿Algo incluso peor que lo que yo hice? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido metálico que me indicaba que estaba siendo vigilado. Se trataba de Foxy, observándome desde el pasillo, pero en esta ocasión había algo raro en él, era como si tuviera poco interés en mí y solo me veía tratando de entender qué era lo que yo estaba haciendo ahí. Parecerá tonto, pero me veía con los ojos curiosos de un niño que está a punto de preguntar, ¿por qué? No estoy seguro de la razón, pero él se quedó ahí por alrededor de una hora, no tuve ningún inconveniente al momento de revisar las cámaras o darle cuerda a la caja de música. Durante todo este tiempo, Foxy se mantuvo tranquilo y ningún otro animatrónico se acercó, ni siquiera se movieron de sus lugares. Pasados unos minutos después de la 1, Foxy por fin regresó al área de partes y servicio. Curiosamente, el resto de los animatrónicos se quedaron quietos en su lugar, con excepción de Mangle, quien recorría la pizzería, pero incluso él nunca se acercó a mí. Toda la noche fue realmente tranquila hasta pasados unos minutos después de las 4, sentí un poco de frío y tomé una de las chamarras que estaban en el armario, en verdad eran feas, no entiendo la obsesión de los dueños con el color morado. Justo después de ponérmela, escuché la radiofrecuencia característica de Mangle, revisé el pasillo y la ventilación, él estaba en el conducto derecho observándome, y justo al momento que lo vi a los ojos, aumentó el volumen de la radiofrecuencia, casi como si quisiera alertar de mi presencia. Pocos segundos después, escuché golpes en la ventilación y el sonido metálico, encendí las luces y me encontré con el niño de los globos en la ventilación, Foxy y Bonnie en el pasillo y Mangle aún seguía en su lugar. No sabía qué hacer, si me ponía la máscara, los animatrónicos del pasillo entrarían, si encendía y apagaba las luces del pasillo, Mangle y el niño entrarían. Me quedé paralizado hasta que pensé en la razón por la cual se habían vuelto tan activos, probablemente había sido por la chamarra.
Sé que de momento parecerá una idea tonta, pero lentamente me quité la chamarra y la arrojé a un lado, con un nudo en la garganta, acerqué lentamente mi mano al interruptor hasta que el sonido de golpes en la ventilación me hizo retirarla de golpe. Decidido a averiguar lo que pasaba, encendí las luces y para mi sorpresa todos los animatrónicos se habían ido. De momento estaba a salvo. Sorprendido, levanté la chamarra del suelo y la observé detenidamente, no estaba seguro de qué pensar al momento que vi lo que parecían ser gotas de sangre coagulada que salpicaban parte de la prenda. Era imposible, no había modo de que eso fuera sangre. No sé cuántos minutos me perdí en mis pensamientos, pero al girar mi cabeza hacia el pasillo pude ver un par de ojos brillando en la oscuridad. Encendí la luz y se trataba de Freddy. Él ya no me veía con odio, pero aún podía percibir una emoción en su mirada, parecía ser una mezcla de tristeza y preocupación, como si se tratara de un niño que le teme a la oscuridad y que está a punto de ir a la cama, era como si quisiera pedirme que revisara el armario para asegurarme de que el coco no está dentro. No entiendo lo que me está pasando, ¿será que acaso, al fin he perdido la cordura? Probablemente solo sea eso, estoy imaginando cosas, debe ser que esta semana ha ocasionado algún daño en mi mente. Freddy se mantuvo en ese lugar por el resto de la noche, ni él, ni ningún otro animatrónico intentaron entrar a la oficina, y unos minutos antes de las 6, Freddy desapareció. En ese momento y solo por precaución, revisé la cámara de la esquina de los premios para dar cuerda a la caja de música, pero me encontré con una aterradora sorpresa. La marioneta estaba frente a la cámara. Hubo estática y cuando volvió la señal, la marioneta se había ido, pero, aún así pude ver un endoesqueleto frente a la caja de regalo. Asustado, dejé las cámaras pero la situación no mejoró, frente a mí, estaba el traje de oso amarillo, asustado me giré para alcanzar la máscara, pero recordé que esa cosa no era un animatrónico, sino un traje vacío. De un salto me puse de pie con la intención de revisarlo, pero ya no estaba ahí. Volté a ver el reloj y marcaba las 6:01, probablemente los animatrónicos habían puesto el traje ahí y volvieron por él, apenas dieron las 6. Pero las luces no parpadearon. Y no alcancé a ver a nadie entrar, no entiendo cómo y por qué hicieron eso. Mientras caminaba hacia la salida, pensé en volver al cuarto de partes y servicio para recuperar las bolsas y al recordar lo que dijo el sujeto del teléfono pensé que lo mejor sería hacer eso cuando regrese más tarde, durante la fiesta habría gente y sería en el horario de inactividad de los animatrónicos, no quería volver a encontrarme cara a cara con Freddy, además hay algo que me inquieta, él me veía con mucha preocupación, no estoy seguro de qué pasará en la fiesta, pero, por alguna razón, tengo un mal presentimiento. ...14 de noviembre de 1987... Empleado de la reconocida cadena de comida rápida, Freddy Fazbear's Pizza, sufre un accidente ocasionado por un animatrónico en mal estado. Testigos del accidente confirman las declaraciones del director general, quien dijo que, el guardia de seguridad de nombre Jeremy Fitzgerald, recibió una mordida en el lóbulo frontal durante el cumplimiento de su deber, pero no fue auxiliado en el momento debido al pánico que ocasionó este inusual evento. Ante la preocupación que esto generó en clientes y empleados, la pizzería deberá cerrar por un tiempo mayor al previsto y las mascotas animatrónicas serán desmanteladas. Bueno, las leyendas urbanas tienen algo que las hace realmente interesantes y ese algo, es la posibilidad de que resulten ciertas. Aunque algunas son más bizarras de lo que se podría esperar.
Al investigar esta historia olvidada, me encontré con varios relatos de personas que han visitado el lugar e incluso algunos que llegaron a trabajar ahí, pero hasta ahora solo me habían contado sobre historias de fantasmas que recorren el lugar durante la noche, e incluso de personas que han desaparecido solo por entrar a ese restaurante fuera de su horario de servicio. Yo estaba a punto de dejar de investigar esta inverosímil leyenda, cuando me llegó la pista de un testigo. Esta sonaba bastante prometedora. Según lo que hablamos por teléfono, se trataba de alguien que estuvo en el restaurante el día de la mordida y lo había presenciado todo. Acordamos reunirnos pues, según lo que dio a entender, la policía nunca lo tomó en cuenta como testigo. He de admitir que eso me hizo pensar que seguía una pista falsa, pero igual era mi último intento por encontrar la verdad de lo que sucedió en ese enigmático lugar. Esta persona accedió a reunirse conmigo en un sitio tranquilo en el que pudiéramos hablar sin ser interrumpidos, me pidió no citar su nombre y me explicó que lo que estaba a punto de relatarme, fue motivo de burla para él al momento de contarlo, pues la mayoría de quienes lo escucharon llegaron a considerarlo, tan solo el delirio de un viejo. Cuando por fin llegué al lugar del encuentro me encontré con una persona mayor sentada frente a una mesa afuera de una cafetería ubicada al lado de un pequeño parque donde unos niños jugaban acompañados de sus madres. Me acerqué al anciano y me presenté, él me saludó y me pidió que me sentara, le agradecí por regalarme algo de su tiempo, a lo cual respondió, no hay problema. Así que, ¿quieres saber lo que pasó aquel día, verdad? Yo asentí con la cabeza y mi interlocutor se quedó pensativo por un par de minutos antes de comenzar con su relato. Desde que ese lugar era una cafetería, siempre me parecieron inquietantes las mascotas. Siempre te volteaban a ver con esos aterradores ojos de plástico y te sonreían, parecía como si fueran a morder a alguien al menor descuido. Cada que visitaba ese lugar, siempre tenía ese mismo pensamiento, por lo menos hasta el día en que el lugar reabrió con un nuevo nombre. Pasado un tiempo se vieron obligados a reemplazar a los animatrónicos por unas versiones que parecían estar hechas de plástico, los empleados decían que estos nuevos modelos les gustarían más a los niños. Al parecer tuvieron razón, los pequeños parecían felices jugando con los animatrónicos nuevos, en especial con el zorro blanco, al cual armaban y desarmaban como si se tratara de las piezas de un mecano. En lo personal, eso me parecía peligroso debido a las conexiones eléctricas o cualquier otro tipo de mecanismo que pudiera provocar alguna descarga, pero durante todo el tiempo que este personaje permaneció como una atracción, ningún niño salió herido. Hacía un largo tiempo que yo no entraba a esa pizzería, pero mi hijo me pidió que cuidara a mi nieta durante el fin de semana. En anteriores visitas, ya la había llevado a comer ahí, y como era de suponerse, ella esperaba con impaciencia volver a jugar con los animatrónicos. Imagina su carita de decepción cuando le dije que el lugar había cerrado y no sabía cuándo volvería a abrir. El sábado la llevé al parque a que se distrajera en los juegos junto a los otros niños. Casualmente me encontré a un viejo amigo y le conté que estaba cuidando a mi nieta, él me dijo que ese encuentro era una afortunada coincidencia pues su nieto había cumplido años y lo iban a celebrar ese mismo domingo en Freddy Fazbear's Pizza y que estábamos invitados. Sonreí por compromiso, pero la verdad era que sentía una desagradable mezcla de sentimientos, en esa pizzería había ocurrido algo y estaba bajo investigación de la policía, todo el pueblo conocía esa historia, pero ninguno tenía información de qué exactamente había ocurrido en ese lugar. De camino a casa, la idea de llevar a mi nieta a la fiesta rondaba mi cabeza incesantemente y se contraponía a la duda de si era seguro ese establecimiento. ¿Qué sucedió que fuera tan grave como para cerrar la pizzería por un tiempo indefinido? No logré llegar a una conclusión satisfactoria, así que pensé que podría llevarla y mantenerme cerca de ella para poder vigilarla. Su cara se iluminó con una sonrisa al momento que le hablé sobre la fiesta. Aún con todas las dudas que tenía, yo no quería decepcionarla. En la tarde salimos a comprar un regalo para el cumpleañero, a pesar de que la juguetería quedaba algo lejos, nos fuimos caminando, aprovecharíamos para comprar un helado y dar un paseo.
Este pueblo siempre ha sido bastante tranquilo y cuando algo sucede siempre llegamos a enterarnos, es por eso que esa pizzería nos ha estado causando demasiada desconfianza, sobre todo desde la desaparición de aquel niño pequeño cuando aún se llamaba Fredbear Family Dinner, y más aún con los policías entrando y saliendo del lugar. Me sentía tan intranquilo que el insomnio me robó algunas horas de sueño. Al día siguiente, mi nieta se levantó temprano y durante toda la mañana estuvo inquieta saltando por toda la casa emocionada por la fiesta. Cuando por fin fue hora de irnos, ella lanzó un grito de alegría. Tomamos el regalo y nos pusimos en camino. Al llegar a la pizzería, inmediatamente al poner un pie dentro de ese lugar, un escalofrío me recorrió la espalda. Mientras avanzábamos, recorrí el lugar con la vista. Los animatrónicos se veían bastante serios, no le prestaban mucha atención a los niños, pero aún así los pequeños se veían felices corriendo por todo el lugar. Mi nieta se unió a la diversión mientras que yo tomaba asiento en la misma mesa que mi viejo amigo. Entre una agradable charla acompañada de una insípida pizza y los momentos que volteaba a vigilar a mi nieta, pasó más de una hora. Llegué a pensar que solo estaba siendo paranoico, comenzaba a sentirme algo tonto por ser tan desconfiado, por lo menos hasta que, me giré, y no pude ver a mi nieta. Salí a buscarla y la encontré en el mismo lugar que se encontraba el zorro blanco tirado en el suelo. Junto a ella se encontraba un hombre vestido de traje, aunque me pareció curioso que fuera de color morado, casi el mismo tono del uniforme del guardia de seguridad que estaba en el pasillo. Me imaginé que tal vez se trataba del encargado del establecimiento. Comencé a caminar hacia ellos hasta que una escalofriante visión me detuvo. El zorro blanco, a pesar de estar parcialmente desarmado, se puso de pie. En condiciones normales, esto no sería extraño, esa era su función después de todo, pero en ese momento sus ojos estaban completamente negros con solo un punto blanco brillante en el centro. Estaba a espaldas del sujeto de traje y a medida que se incorporaba comenzó a abrir la boca y a acercar una de sus manos al cuello de su desprevenida víctima. Mi nieta lo vio y comenzó a llorar. Yo estaba a punto de correr hacia ella, cuando el guardia pasó rápidamente a un lado de mí, se lanzó contra el robot tacleándolo, lo cual le ocasionó una herida severa en el hombro. El zorro blanco se puso rápidamente de pie a la vez que emitió un extraño sonido, algo así como el de un radio de corto alcance. Fue en ese momento que se escucharon gritos en el salón de fiestas donde se celebraba el cumpleaños. Se escuchó como la gente salía corriendo y gritando del lugar. Entre tanto ruido, me acerqué rápidamente y tomé en mis brazos a mi nieta, pero mientras me dirigía hacia el pasillo, pude ver cómo el resto de los animatrónicos se asomaban por la puerta de este salón. No teníamos modo de salir. Me giré hacia donde estaba el hombre de traje, y pude verlo mostrando una inesperada calma a pesar de la situación. El zorro lo estaba mirando directamente, con esos ojos que parecerían haber estado poseídos por alguna especie de entidad sobrenatural. Comencé a retroceder, pero los animatrónicos ahora estaban dentro del salón bloqueando por completo la salida. Me giré a tiempo para ver cómo el zorro lanzaba una mordida intentando alcanzar al sujeto de traje, y sorpresivamente, este lo esquivó. Sujetó al animatrónico de la cabeza, y lo estrelló contra la pared, derribándolo. El animatrónico se puso de pie una vez más y comenzó a escalar por la pared hasta llegar al techo donde se perdió entre todas las decoraciones, cables y vigas. El hombre de traje se acercó al guardia de seguridad y lo ayudó a ponerse de pie, pero mientras lo hacía, el oso animatrónico empezó a acercarse a ellos. Fue ahí cuando se escuchó nuevamente el sonido de radio, venía del techo, y fue seguido de un grito. El zorro se lanzó desde el techo contra el hombre de traje, quien esbozó una sonrisa a medida que el animatrónico se acercaba. Haciendo un rápido movimiento, tomó al guardia de un brazo y lo jaló hacia donde él estaba mientras que salía del alcance del animatrónico. Cuando el animatrónico aterrizó, derribó al guardia y clavó sus colmillos en su frente y en la parte superior del cráneo.
Personalmente, pienso que no fue su intención hacerle daño al guardia, porque de haberlo querido, podría haberle arrancado la frente, pero no lo hizo. Mientras abría la mandíbula para liberar a su víctima, sus ojos cambiaron y volvieron a ser como los de los otros animatrónicos. El zorro volvió a desplomarse en el suelo, y el resto de los animatrónicos se retiraron del lugar. Justo cuando salieron, alcancé a ver algo asomándose por la puerta. Era una cara blanca con unos ojos negros similares a los que tenía el zorro. Me quedé paralizado y justo después de parpadear esta había desaparecido. Eché un último vistazo a la escena, y pude ver al sujeto de traje sosteniendo en sus brazos al guardia mientras mantenía una perturbadora sonrisa y le decía algo al oído. No alcancé a oír nada y no sé si terminó de hablar con él, pero borró su sonrisa, levantó su cabeza y me dirigió una fría mirada que dejaba ver su enojo. Me di la vuelta y comencé a correr hacia el pasillo. Mientras me dirigía a la salida, llegaron los policías y me preguntaron qué había pasado. Les dije que había una persona herida en uno de los salones y se pusieron en marcha mientras pedían una ambulancia. Al día siguiente, apareció una noticia en el diario que hablaba sobre el incidente. Decía que se debió al mal funcionamiento de los animatrónicos y que el guardia había perdido el lóbulo frontal. Me pareció extraño que nadie me preguntara lo que sucedió ahí a pesar de que fui el único testigo. Durante todo el incidente, mi nieta permaneció abrazada de mí, asustada y con los ojos cerrados. Aún así, la nota decía que los empleados habían respaldado el testimonio del gerente de la pizzería. Este testimonio es demasiado increíble, pero no se aleja de lo que otras personas de este mismo pueblo me han contado. Estaba realmente indeciso con respecto a continuar con la investigación, pero tal vez deba seguir. Además, ya tengo una idea de dónde voy a encontrar la información que estoy buscando. Buenas tardes, está llamando a Freddy Fazbear's Pizza, ¿en qué podemos servirle? Buenas tardes, llamaba para preguntar por el empleo de guardia nocturno. ¿Aún está disponible? Por supuesto, ¿podrías darme tu nombre? Claro, mi nombre es Mike Schmidt. La oficina. ¿Cómo llegué aquí? Empiezo a recordar algo. Una fiesta infantil en el restaurante, creo que fue el domingo por la tarde. Creo que sí, ¿eso significa que hoy es lunes? Mi cabeza me duele, no puedo recordar nada y mi mentor no me ha dejado ningún mensaje grabado. Por alguna razón siento que debería estar en otro lugar. Ni siquiera puedo recordar si es que tenía algo que hacer antes de venir al trabajo. Bueno, en realidad no importa, si fuese algo realmente importante, ya lo habría hecho o al menos lo habría apuntado para recordarlo. Es cierto. Debo dar cuerda a la caja de música. Maldición, las cámaras no funcionan, hay algo mal con el sistema eléctrico, por lo menos las luces sí encienden, pero eso no me va a ayudar si es que ese aterrador títere sale de su caja. Y ni siquiera sé qué es capaz de hacer. No lo había notado, no está el reloj, no sé qué hora es, y por alguna razón siento como si el tiempo no avanzara. Seguro se debe a este incesante dolor de cabeza, tal vez lo mejor será visitar al médico después de terminar mi turno. De momento tengo algo mucho más peligroso de lo cual debo ocuparme. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado, no sé si han sido minutos u horas, no siento sueño, tampoco siento el miedo que me acompañó durante mis primeros 7 días en este lugar, incluso el día de la fiesta tenía una sensación de temor que me impedía mantenerme concentrado, pero ¿por qué no siento miedo? El dolor en mi cabeza aumenta. ¿Qué es ese sonido?
Cierto, ya lo recuerdo, ese sonido significa que no estoy solo. Sí, justo como lo recuerdo, es Foxy. Observándome desde el pasillo, ¿pero qué está haciendo? Está moviendo la boca, y se alcanza a escuchar un leve sonido de estática. No fue tu culpa. Eso es lo único que alcancé a escuchar de entre todo el ruido que hizo el animatrónico. Siento que algo me viene a la mente, algo que hice y por lo que siempre me he sentido culpable. Es verdad, la vida de aquel niño. Aun cuando ayudé a que condenaran a quienes me obligaron a causarle el daño que ocasionó su muerte, nunca he llegado a perdonármelo. Podría haberme negado a realizar ese trasplante, es cierto que me habrían matado, pero tal vez habría sido mejor que arrastrar esta culpa y miedo durante todos estos años. ¿Quién eres? Le pregunté a Foxy, pero él solo desapareció. Me pareció extraño, en cualquier otro momento de mi vida, habría sentido un miedo paralizante, incluso podría haber muerto por la impresión de ver a un robot desvanecerse frente a mis propios ojos, pero por alguna razón, me sentía tranquilo, sentía como si él hubiese removido un gran peso de mi espalda, mejor dicho de mi alma. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ese sonido se volvió a escuchar, acompañado de aquel fuerte dolor de cabeza que de momento parecía no tener fin. En esta ocasión se trataba de Chica, ella no podía mover su quijada, parecía estar trabada, pero al igual que Foxy, emitía un sonido de estática con un mensaje. Hiciste lo que tenías que hacer. Puedo recordar la voz de mi mentor, me habló sobre una falla en los animatrónicos, por alguna razón tenían problemas. Ya lo recuerdo, fue mi culpa. Durante los primeros 4 días, estuve robando partes de los animatrónicos para venderlas a la competencia de la pizzería. Mi contacto me pidió ciertas partes que necesitaban sus compradores y estos estaban dispuestos a pagar muy bien por obtener los secretos del restaurante más popular del momento. Siendo un médico, yo no me imagino qué tipo de información podrían obtener de las partes que me pidieron, pero si el precio era tan alto, seguramente se trataba de un diseño exclusivo desarrollado para Fazbear Entertainment, no se me ocurre alguna otra razón. Las bolsas. No he sido capaz de recuperar las bolsas, si alguien ve todas las partes hidráulicas dentro, se darán cuenta de lo que hice. No sé qué pasa, a pesar de saber esto, no me siento preocupado, intento recordar algo, pero no puedo. Tal vez fue por todas las piezas faltantes que los animatrónicos fueron capaces de moverse libremente durante la fiesta. Mi cabeza, otra vez. Y ese sonido. Bonnie. Él lo robó. Él. ¿De quién habla? Mi mentor, es cierto, él me habló de que el traje amarillo fue robado y de una investigación en curso, pero nunca me buscaron para interrogarme por las partes de los animatrónicos que había robado. Si alguien lo tomó debió haber visto las bolsas dentro y tal vez abandonarlas a la vista del personal. Pero si no lo hizo, entonces debió tener una buena razón. ¿Acaso el ladrón sabía quién era el responsable? Si él lo sabía, incluso podría inculparme del robo del traje amarillo. Pensando en que sería un robo sencillo y bien planeado, nunca usé guantes al momento de extraer las partes. De entregar el traje y las bolsas a la policía, yo aparecería como el principal sospechoso, y lo que más me preocupa es que ni siquiera sé de qué. Mi cabeza, ya me imagino quién viene. Freddy Fazbear. Él te hizo esto. Espera, le grité, ¿quién eres? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué hacen esto? Freddy me miró por unos segundos, y para mi sorpresa, él pareció sonreír, y dijo, sin estática de por medio. Amigo. Ayuda. Él volverá. Freddy desapareció, dejándome con más dudas que respuestas. ¿Quién es él, y qué fue lo que hizo? Si él me hizo algo, entonces debería ser capaz de recordarlo, pero no puedo. Recuerdo vagamente la semana que pasé en la pizzería, pero no los detalles. Puedo recordar algunas de las cosas que me enseñó mi mentor, puedo recordar la fiesta de cumpleaños y puedo recordar. Lo siento. Mangle. La mordida. Él fue el culpable, él debía ser la víctima, pero fui yo quien la recibió. No fue un acto del destino, no fue mala suerte, fue su culpa, ya puedo recordarlo.
Maldición, si yo no hubiera intervenido, ellos no me habrían hecho daño, fue él quien me usó como escudo y el malnacido nunca dejó de sonreír, su rostro parecía el de un psicópata que disfruta con el sufrimiento de su víctima, al fin pude recordarlo, Mangle trató de atraparlo y él, con una sonrisa en la cara le susurró unas palabras. No puedes. Después de eso, derribó al animatrónico, me ayudó a ponerme de pie y me usó para bloquear la mordida de Mangle. Recuerdo lo que me dijo mientras perdía la conciencia. Gracias por todo, no te preocupes, las bolsas que dejaste en el traje amarillo serán nuestro pequeño secreto, al menos por ahora. Sentí un fuerte golpe contra el piso, él me azotó, no estoy seguro de si trataba de empeorar mi herida para que quedara en coma o trataba de matarme. No sería extraño que él tratara de deshacerse de mí, pues ya lo había intentado antes de un modo más sutil. Durante las llamadas me ocultaba información que podría haberme ayudado a sobrevivir durante las noches que, supuestamente, me enseñó lo que yo debía saber para sobrevivir a este lugar. Entonces, ¿eso significa que estoy muerto? No. ¿Acaso ese sonido vino en respuesta a mi pregunta? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Decisión. ¿De qué hablas? Él nos hizo esto. ¿Qué quieren decir con esto? Algo sucedió en esa pizzería, y nunca llegué a saber de qué se trataba. Estos animatrónicos, en más de una ocasión, me dieron la impresión de tener expresiones humanas e incluso conciencia y sentimientos. A lo largo de mi vida como médico, llegué a familiarizarme con las expresiones de dolor de los pacientes y podía entender el sufrimiento que les causaba una enfermedad, tal vez eso me hizo ser más empático, pero en este caso estamos hablando de máquinas, no están vivos, no tienen sentimientos. Entonces, ¿por qué me siento tan confundido? Sé que es una estupidez, pero es como si fueran personas. Es un pensamiento ridículo, pero no puedo evitar la idea de que exista algún tipo de ser consciente dentro de esos cuerpos robóticos. Estoy confundido, no sé qué se supone que debo hacer. Freddy parecía estarme pidiendo ayuda. Freddy Amarillo respondió que no cuando pregunté si acaso yo estaba muerto, pero esto parece una especie de limbo. ¿Acaso hay alguna manera de salir de aquí? Despierta. Supongo que aún tengo trabajo por hacer, debo corregir mi error, aún debo reunirme con él. Por última vez.